¿Está? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Iván? Todo bien por acá. Muy bien, gracias. Bien. Bueno, vamos arrancando, total, se irán sumando a lo largo de la charla. Bienvenidos a todos a esta primera sesión del curso de historia que estamos llevando a cabo con el Frente por la Libertad. Mi nombre es Iván Servín, soy coordinador de la organización, la estamos organizando con el grupo de coordinadores de La Plata. Y bueno, hoy tenemos el honor de justamente presentar a alguien que no necesita presentación, Alberto Venegas Lynch, que nos va a estar hablando sobre la generación del 37. Alberto es doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Así que un gusto, Alberto, que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Iván. Gracias a vos. Bueno, entonces hoy somos todos oídos para escucharlo hablar sobre la generación del 37. Les pido a todos, por favor, obviamente van a estar silenciados. A lo último vamos a dar algunos minutos nomás. Estamos muy justo de tiempo, igual a las 7 terminamos, pero algunos minutos para que hagan algunas preguntas. Les pido a todos, por favor, que bueno, mantengan los micrófonos silenciados y que el chat lo usen al final para las preguntas. Así que, dicho todo, lo escuchamos, Alberto. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta invitación y creo que este tipo de actividades es lo que realmente hace falta para correr el eje del debate, para intentar marcar agendas, para abrir horizontes. En mi último libro, que acaba de publicarse por la filial argentina de Unión Editorial de Madrid, se llama Maldita Coyuntura, y es precisamente enfatizando que lamentablemente en muchos medios estamos como perros histéricos intentando mordernos el rabo en círculos, hablando de temas coyunturales y no temas de fondo que abran espacios para comprender temas de fondo a los efectos, entre otras cosas, de tener mejores coyunturas en el futuro. Ahora, el tema que me han sugerido que hable hoy es la generación del 37, una generación extraordinaria que se denominó la generación del 37 porque en ese año, 1837, se estableció lo que después se conoció como el Salón Literario. Ahora, me parece que es importante introducir a esto de la generación del 37, porque hay dos generaciones que marcaron el rumbo argentino, como se sabe. Uno es la generación del 37, a que me voy a referir hoy, y la otra es la generación del 80, que se llama del 80 porque fue el comienzo de la primera presidencia de Roca. Ahora, conviene introducir esto diciendo que desde la Constitución Liberal de 1853 hasta el golpe fascista del año 30 y mucho más intensamente el desbarranque a partir del golpe militar del 43, en ese periodo de 1853 al 30, la Argentina estaba ubicada a la vanguardia de las naciones civilizadas. Competíamos con Estados Unidos, los salarios e ingresos en términos reales del obrero de la incipiente industria y del peón rural eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos exportaciones a la altura de Canadá, como muchas veces he dicho. En el centenario, en 1910, una delegación de la Academia de Francia comparó los debates que tenían lugar en esa corporación con los debates parlamentarios argentinos, debido a la versación de quienes allí eran miembros de las cámaras y hacían exposiciones con independencia de criterio y no votos en bloque, no señales obscenas y no discusiones de bajo
de bajo vuelo. Antes del año 53, desde, digamos, la llamada independencia, 1810, hasta el 53, digo la llamada independencia porque Juan Bautista Alberdi, probablemente la figura más destacada de esa generación del 37, a que nos vamos a referir, elaboró sobre estos puntos y señaló la importancia de establecer los fundamentos de la sociedad libre o la sociedad abierta, como diría Popper. Ahora, Alberdi sostenía que eso que llamamos independencia, el 25 de mayo de 1810, en realidad nos independizamos, dice más o menos textualmente Alberdi, de la metrópoli, dejamos de ser colonos de España para ser colonos de nuestros propios gobiernos. Y así fue un periodo de idas y venidas, y después de caudillajes, y después de la tiranía rosista, hasta el año 53, hasta Caseros, digamos, y después la Constitución del 53. Ahora, es importante ver la opinión de algunos personajes ilustres sobre la tiranía rosista. Por ejemplo, la opinión de Mitre, por ejemplo, la opinión de San Martín en una célebre carta escrita a Gregorio Gómez, José Manuel Estrada, José Hernández, Paul Brusac, Florencio Varela, Sarmiento, Félix Frías. Hago una pequeña nota a pie de página acá para decir, y me estoy adelantando en el tiempo, pero cuando Alberdi estuvo exiliado en Valparaíso, en Chile, le recomendó a su amigo Félix Frías, que era corresponsal del Mercurio en París, a que lo contratara a Gustave Molinari para Chile. Gustave Molinari por razones de salud no pudo, y entonces fue Jean-Gustave Courcelles-Senneville, que fue el primer profesor liberal en Chile, con muchos discípulos. En fin, yo he escrito un libro sobre Courcelles-Senneville, editado por la Universidad del Desarrollo en Santiago. Pero hecho ese paréntesis, digo, ¿cuáles son los antecedentes del salón literario? Bueno, en primer lugar, el primer lugar de reunión de gente interesada en estas ideas era la llamada Jabonería de Vieites. Luego de la Jabonería de Vieites es la librería de Marcos Sastre, donde se estableció un club ahí de lectura. Luego de esa librería de Marcos Sastre se estableció el Salón Literario, a que me voy a referir, y luego del Salón Literario, debido a intervenciones rosistas, se estableció la Asociación de Mayo, y previamente, durante un periodo corto, la Asociación de la Joven Argentina. Ahora, es interesante, antes de mencionar quiénes eran y qué pensaban los miembros de esta generación del 37, que como digo se llaman generación del 37, por el establecimiento del Salón Literario en el año 37, es interesante, y esto ha sido muy poco trabajado y muy escasamente escrito, es preguntarse ¿de dónde sacaron las ideas estos jóvenes que ahora voy a mencionar, entre los cuales estaba Alberdi? Bueno, hay que darle crédito a dos personajes que daban clase en lo que entonces se denominaba el Departamento de Jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires, universidad creada, como se sabe, por Rivadavia. Estos dos personajes eran Diego Alcorta y Juan José Montes de Oca. Ellos fueron los primeros estudiosos de los fundamentos de la sociedad libre que le transmitieron a sus discípulos. ¿Quiénes eran las personas que recibían esto? Que después fue desmembrado, porque en un decreto de 1836,
Rosas obligó a los egresados como abogados a jurar por la federación, por la causa nacional de la federación, lo cual, como ustedes saben, Alberdi no se recibió de abogado porque no quiso hacer ese juramento, se diezmó, estos profesores fueron radiados de la cátedra, Diego Alcorta y Juan José Montes de Oca. Muchos tuvieron que exiliarse primero a Montevideo, primero a Colonia, después a Montevideo, después algunos a Chile. Se diezmó ese grupo, pero mientras funcionó, le transmitieron ideas a Esteban Echeverría, a Juan Bautista Alberdi. Algunos estudiaban esa carrera, otros no, asistían a los seminarios de estos dos profesores. José María Gutiérrez, Vicente Fidel López, Dalmacio Vélez Arfiel, José Mármol, Gervasio Posadas, Jacinto Rodríguez Peña, José Antonio Wilde, Florencio Varela también, y también se acopló, y no asistió a esos seminarios, pero organizaba en su casa reuniones, discusiones de libros, debates de ideas, como se sabe, Mariquita Sánchez, primero de Thompson y después de Melville. Entonces, es importante que señalar al solo efecto ilustrativo que en ese salón literario, en ese debate de ideas donde se juntaban libros ahí y se hacían esas discusiones, había un enorme letrero que reproducía la epístola a los romanos, donde dice: vistámonos con las armas de la luz. La luz, en este contexto, eran los libros. ¿Qué libros? ¿Cuáles eran los libros más importantes que se debatían ahí? Bueno, Benjamín Constant, como ustedes saben, el que hacía estas disquisiciones sobre la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos, las disquisiciones sobre el concepto de democracia, que bajo ningún concepto, no importa el grado de mayorías o de primeras minorías, nunca ninguna disposición puede convertir en justo lo que es injusto. Michel Montaigne, Adam Smith, Cicerón, Tocqueville, esos serían, digamos, tal vez los autores más discutidos en estas sesiones. Ahora, a su vez, se siguieron reuniendo en Colonia, se siguieron reuniendo en Montevideo cuando se exiliaron, muchos de ellos, como se sabe, Florencio Varela fue asesinado en Montevideo por las garras rosistas persecutorias. Finalmente Alberdi, como se sabe y dije recién, fue a Chile, Valparaíso, donde él formó lo que llamó el Club Constitucional. Bueno, ahora me parece que es importante ir al meollo del asunto, ¿no? Como digo, volviendo un minuto atrás, yo creo que en vez de festejar el 25 de mayo como la independencia, debería de festejarse el 1 de febrero, que fue cuando se juró la Constitución, esperando para hacerla coincidir con la proclama de Urquiza en febrero del 53, cuando se jura la Constitución, empieza la real independencia argentina, que nuevamente digo, produjo los resultados que resumí recién, pero extraordinarios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de los periódicos, de las universidades, culturales, de teatro, en fin, manifestaciones notables de Buenos Aires de esa época, durante un periodo muy largo, 1853-1930. Ahora, antes de ir al meollo del asunto y cuáles eran las ideas sustanciales de este grupo, quiero
hacer una pregunta retórica y responderme, ¿por qué es que vino después el declive tan fenomenal? Bueno, por lo que decía Tocqueville. Ahí en esos Ateneos se discutían dos libros de Tocqueville, el más conocido, La democracia en América, y también el antiguo régimen de la Revolución Francesa. En el antiguo régimen de la Revolución Francesa, Tocqueville dice que en muchos países, es el caso de la Argentina, es el caso de Estados Unidos, donde hubo enormes manifestaciones, expresiones morales y materiales de progreso, la gente da eso por sentado. Y eso, dice Tocqueville, es el momento fatal, porque ahí empiezan a ocupar espacios en el terreno educativo, en el terreno de las ideas, otras tradiciones. En el caso argentino, los socialismos, los marxismos, los keynesianismos, los CEPAL, en fin, fueron tomando distintas cátedras en distintas facultades, en la Universidad de Buenos Aires y en otros centros de estudio, hasta que se produjo el debate y la confrontación. Y cuando empezó la confrontación, se percibió que los supuestos defensores de la sociedad libre no tenían argumentos, habían dado por sentado y no habían tenido en cuenta lo que los padres fundadores en Estados Unidos han insistido tanto, y es que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Es tratar de transmitir, los padres fundadores, que no es obligación ni responsabilidad de determinado grupo el ocuparse del respeto recíproco, sino que es obligación moral de todas las personas. Todos estamos interesados en que se nos respete, no importa a qué nos dediquemos, por lo tanto todos tienen que contribuir, sea en la cátedra, el libro, el ensayo, el artículo, ateneos liberales o ateneos para discutir determinados libros donde uno expone y los otros discuten, en fin. Entonces, dicho eso, vamos a esta parte sustancial, que digo, ¿no? La parte sustancial está referida principal, aunque no exclusivamente, en Juan Bautista Alberdi. Una preocupación de Juan Bautista Alberdi y ocupación es demoler el positivismo jurídico. Esto es, como ustedes saben, hoy en la mayor parte de las facultades de Derecho, salvo honrosas excepciones, no egresan abogados. Abogados quiere decir defensor del derecho. Egresan estudiantes de leyes que pueden repetir como loros cuál es el número de la legislación, en qué año se promulgó, cuál es el párrafo, cuál es el inciso, pero no tienen la menor idea ni interés cuáles son los puntos de referencia o los mojones extramuros de la ley positiva. Hay una frase de Alberdi que es muy importante recordar en este contexto, y es: saber de leyes, pues, no es saber derecho. Eso resume muy bien esta cuestión, el primer punto de la parte sustancial que decimos del positivismo jurídico o del positivismo legal, que ha hecho estragos, como digo, en la mayor parte de la Facultad de Derecho. También hay un problema en las facultades de Economía, donde se siguen enseñando los modelitos, y lo pongo así peyorativo, de competencia perfecta, que como Hayek y tantos otros han mostrado, es una contradicción en los términos, puesto que el modelo de la competencia perfecta implica el conocimiento de todos los factores relevantes, y si hay el conocimiento de todos los factores relevantes, no hay arbitraje, no hay empresa, ergo no hay competencia. Entonces, es también en la Facultad de Economía, y afortunadamente, por ejemplo, en el medio argentino, se ha incorporado una tradición de pensamiento que tiene larga data en Estados Unidos, que es Law and Economics, Derecho y Economía, donde se une el conocimiento de los marcos institucionales y los procesos de mercado. Era hasta hace muy poco característico tener nichos separados. El abogado decía
yo de economía no entiendo, los procesos de mercado son para los economistas decían, yo no entiendo los marcos institucionales, la idea de justicia y demás es algo que tiene que ser manejado por abogados, expertos en derecho, sin comprender la unión, lo indivisible que son esas dos áreas. Bueno, esto es una cosa que tenía muy claro, estamos concentrándonos en Alberdi, a raíz de esto que digo del positivismo jurídico. Otro punto muy medular en Alberdi es el tema de el tema laboral, el tema laboral en cuanto a la importancia de tener un mercado laboral libre. Perdón, voy a apagar una cosa ahí que me está molestando. Perdón, porque, claro, esta cuestión de el mercado laboral resulta central para todo a lo que apunta las ciencias sociales. ¿Qué apunta? A mejorar la condición de nuestro prójimo. Y en mejorar la condición de nuestro prójimo es fundamental comprender que los salarios e ingresos en términos reales de todos, pero muy especialmente de los marginales, de los vulnerables, de los que menos tienen, dependen de las tasas de capitalización. ¿Qué diablos son tasas de capitalización? Son equipos, herramientas, instalaciones, maquinarias, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Los ejemplos de Alberdi son importantes de los distintos países de su época. ¿Por qué los salarios en un lugar son más altos que el otro? No es por un tema de generosidad o de amarretismo, sino de tasas de capitalización. ¿Y cómo se puede hacer para maximizar las tasas de capitalización? Aquello que hace de apoyo logístico, como decíamos, al trabajo para aumentar su rendimiento, teniendo marcos institucionales civilizados. ¿Y cuál es el eje central de los marcos institucionales civilizados? El derecho de propiedad, comenzando con la propia vida, comenzando con el propio cuerpo, siguiendo con la expresión del pensamiento de cada uno y el uso y la disposición de lo adquirido legítimamente. ¿Por qué es eso de la propiedad? ¿Por qué tiene tanta importancia esa institución? Bueno, tiene importancia porque, como ustedes saben, no hay de todo para todos todo el tiempo y los bienes no crecen en los árboles. Y sobre todo las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Entonces, para darle la mejor ubicación y administración a esos recursos, es indispensable asignar derechos de propiedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué en esto? Y Adam Smith tomaba mucho lo de Juan Bautista Say, lo de Bastiat, lo de Adam Smith. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el empresario, pensando en su propio interés para mejorar su patrimonio, en mercados libres no tiene más remedio que ofrecer los mejores bienes y servicios posibles a sus congéneres. Y si su conjetura acierta, obtiene ganancias, y si yerra, incurre en quebrantos. Entonces, la situación patrimonial no es una situación irrevocable, va cambiando según se confirme la satisfacción de las necesidades de otros o según se aleje de esa satisfacción. Por supuesto que cuando Alberdi se estaba hablando del comerciante, del empresario, no se estaba refiriendo al empresario prebendario, no se estaba refiriendo al empresario que se alía con el poder para explotar miserablemente a la gente con privilegios de distinta naturaleza, con lo cual ofrece servicios y bienes
a precios más altos o calidad inferior o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces esta cuestión laboral y social, digamos, le daba una enorme importancia a Alberdi. Todo lo contrario de lo que muchos hoy sostienen, que en nombre de los más vulnerables, en nombre de los pobres, se aplican políticas que los destrozan, porque cada medida que significa derroche o desperdicio de capital es una cachetada feroz, digamos, a los ingresos y los salarios en términos reales de esos marginales que más necesitan. Otra preocupación alberdiana que flotaba en todo este grupo, tal vez con más fuerza en Alberdi, pero en muchos otros de este grupo que acabo de mencionar, es el tema del comercio internacional, la importancia de no tener culturas alambradas, la importancia de refutar el nacionalismo, la importancia de tener abiertas las fronteras para entrada y salida de personas, bienes y servicios. Y de paso digo, esto no lo decía Alberdi, digo yo, que la única razón por la cual se justifica desde la perspectiva liberal tener el globo terráqueo parcelado en distintas naciones es para evitar los riesgos fenomenales de un gobierno universal. Si nosotros tomamos al azar cualquier político hoy de Occidente, para no decir nada de Oriente, y lo ponemos al frente de un gobierno universal, comprenderíamos rápidamente que sería una catástrofe. Ya tenemos bastantes problemas que se agudizarían notablemente concentrando el poder en lugar de fraccionarlo en distintas naciones, y cada nación, en la medida de su inclinación a la sociedad libre, se fracciona a su vez en provincias o estados y municipios, etc. Pero volviendo al tema alberdiano, poniéndolo en el contexto moderno, si se quiere, muchos de estos empresarios prebendarios, o asaltantes, mejor que empresarios prebendarios, modernos, dicen, bueno, no conviene las aperturas, no conviene liberar aranceles, porque yo no tengo, dice el empresario, la experiencia, el know-how, me tiene que dar tiempo para ajustarme. Y esto es no comprender una cosa fundamental, y es que en la mayor parte de los proyectos que existen, de la evaluación de proyectos, en los primeros periodos hay pérdidas y luego hay, si funciona bien el proyecto, si tiene sentido, si es fértil, si es productivo, las ganancias de futuros periodos van a más que compensar las pérdidas iniciales. Pero, y este pero es muy importante, las pérdidas iniciales tienen que ser financiadas por el empresario y no endosadas sobre los hombros de sus congéneres o el resto de los consumidores. Y si el empresario alega, y puede tener razón, que no tiene recursos, pues vende ese proyecto en el mercado local o internacional para conseguir socios y conseguir esos recursos. Y si nadie se lo compra, ese proyecto, quiere decir, con el perdón de los chinos, que es un cuento chino, como habitualmente ocurre. Pero en todo caso, Alberdi insistía en la importancia de comercio internacional abierto. Otro punto muy fundamental que hacía Alberdi, y tiene en ese sentido, no me acuerdo de memoria, una frase en Sistema Económico y Rentístico, según su constitución, una frase sobre cuando hay sistemas monetarios corruptos que permiten expansiones y contracciones de la base monetaria, y sobre todo cuando, dice textualmente Alberdi, se permite la emisión de papel sin respaldo, va a haber ahí, dice Alberdi, un gusano roedor que va a carcomer los principios constitucionales. Y en ese sentido, modernamente, la expresión de esta corrupción es la banca central. La banca central
aún suponiendo que pudiéramos contar con banqueros centrales que sean los más competentes del orbe y los más decentes del orbe, están solo posibilitados de operar en una de tres direcciones: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decida va a estar afectando los precios relativos. ¿Y cuál es el problema de afectar los precios relativos? Es que el sistema de precios es un sistema de señales que es el único que tiene el mercado para saber dónde invertir, dónde desinvertir. Si se alteran esas señales, se consume capital, ergo hay mayor pobreza, como dije antes. Entonces no hay forma, no es cuestión de enmendar la Carta Orgánica ni decir que tenemos que sustituir gente y el fine tuning y todas esas sandeces, porque el banquero central no puede no equivocarse. Y como he dicho varias veces, si alguien dice, bueno, pero vamos a los efectos del argumento, suponer que los banqueros centrales saben, intuyen, conjeturan correctamente cuál es la cantidad y la calidad de dinero que quiere la gente, y tiene la bola de cristal, y procede en esa dirección, ¿cuál sería la objeción de la banca central? Y la objeción es que si van a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente, ¿para qué se metieron? Ahorrando una serie de gastos administrativos. Y por otra parte, la única forma de saber qué es lo que la gente quiere es dejarla que opere. Entonces, como ha dicho modernamente el premio Nobel en Economía Hayek, y ahora hay una bibliografía muy tupida y muy jugosa en esa dirección, pero Hayek fue pionero en el libro este que se llama de 1976, del Institute for Economic Affairs de Londres, publicado por esa institución, titulado The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero. Esto es, dice Hayek, una especie de cuento del lobo feroz. Hay el Banco Central para comernos mejor, para explotarnos, para destruir el poder adquisitivo. En las cartas orgánicas se dice que es para preservar el poder adquisitivo. Bueno, ninguna banca central en la historia de la humanidad ha preservado ningún poder adquisitivo. Entonces, eliminar el Banco Central y eliminar el curso forzoso es una medida muy sustancial y muy en paralelo y haciendo un correlato con las preocupaciones y las ocupaciones alberdianas en esta materia. Otro punto que podemos señalar, y hay muchos, pero en fin, otro punto de Alberdi es, volviendo a sus preocupaciones de marcos institucionales, porque esa es la gran ventaja de Alberdi, haber estudiado Derecho y al mismo tiempo estudiado Economía, de Juan Bautista Say, otra vez de Adam Smith, etc. Entonces, sostiene la importancia de entender, y vuelvo a un punto anterior acá, de entender qué es la justicia. Mucha gente, la mayor parte de gente bien intencionada reclama justicia, pero no todos saben qué quiere decir la justicia. Según la definición clásica, quiere decir dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué es eso de lo suyo? Remite a la propiedad. Donde no hay propiedad no puede haber justicia, porque no se da lo suyo. Entonces, esa conexión, nuevamente, además de lo del positivismo jurídico que dije antes, ahora vuelvo a la tema alberdiano de conectar estos dos elementos. Otro factor en esta generación del 37, grandes personajes, unos más sólidos que otros, pero todos compartiendo la filosofía de la libertad, las autonomías individuales y el respeto recíproco, porque no es nada más y nada menos el liberalismo que el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros, como he puesto de manifiesto en distintas oportunidades. Bueno, otro punto que preocupaba a Alberdi es la parte fiscal. Antes he citado que Alberdi decía, dejamos de ser colonos de los españoles para ser colonos de nuestros gobiernos, se refería precisamente a este afán persecutorio del contribuyente de succionarle recursos. Entonces,
Alberdi tiene elaboraciones muy interesantes sobre la importancia de establecer impuestos indirectos. Impuestos indirectos quiere decir impuestos que gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva. Por ejemplo, en el gasto o en la compra, el IVA, el impuesto a las ventas, en fin, y eliminar y hacer inconstitucional los impuestos directos, o sea, los que ponen de manifiesto la capacidad directa de la capacidad contributiva, por ejemplo, el patrimonio que uno de ustedes tiene o que cada uno tiene, en fin, que además permite preguntas insolentes de los miembros de las agencias recaudatorias, tener un impuesto muy, eventualmente un solo impuesto, muy bajo, que cubra la mayor base de la pirámide patrimonial y eliminar toda la maraña y la superposición de impuestos que la gente tiene la sensación de, en lugar de tener un aparato o el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno para proteger los derechos de la gente tiene que defenderse del aparato estatal y de la casta política. Esto es lo contrario de lo que ha pregonado y lo que ha establecido Alberdi. Yo creo que esas son los temas más importantes. Yo agregaría tal vez, y quiero ver literalmente lo que Alberdi dice en el tomo segundo de las obras completas, ¿no? En la página 137, dice que toda acción es la traducción de las ideas. Los hechos van bien cuando las ideas caminan bien. 2 puntos. Necesitamos, pues, hacer un cambio en las ideas. Y esto es un llamado, un grito, digamos, a lo que podemos llamar la batalla cultural. Esto es comprender que los políticos son en realidad cazadores de privilegios, que usan un discurso según conjeturan la opinión pública o un segmento de la opinión pública puede digerir y comprender lo que está diciendo el político. Si el político se pone a decir lo que le da la gana con total independencia de lo que la gente entiende, está perdido como político. Pero lo interesante es preguntarse, y en ese contexto hice esta cita de Alberdi, ¿de qué depende la opinión pública que vaya para un lado o para otro? Depende primero de cenáculos intelectuales y luego de más amplio en las esferas de la educación, a los efectos de comprender los nexos causales, en este caso en ciencias sociales. Entonces, la tarea de transmisión de ideas, de clarificación de ideas, lo que están haciendo ustedes en Estudiantes por la Libertad, por ejemplo, es un ejemplo en las distintas ramificaciones, preocupados por clarificar y debatir estas ideas, y debatirlas de la forma más, y espero ahora cuando vengan las preguntas que sea de la forma más contundente posible, en el sentido, yo en mis clases tengo una especie de latiguillo que digo el primer día: si no es claro lo que estoy diciendo, interrúmpanme, si no están de acuerdo, discútanme, pero si creen que están de acuerdo y creen que es claro lo que digo, hagan de abogado del diablo, porque es un muy buen ejercicio. A veces puede aparecer algo que es claro, prima facie, y resulta que no es tan claro cuando empieza el debate, porque hay que pulir determinadas esquinas. En todo caso, van 42 minutos de mi charla. Quiero terminar diciendo que esta generación del 37, estas cabezas, estos intelectos, produjeron un efecto multiplicador notable y dio como resultado
final, después de largo peregrinar, como digo, a veces en el exilio, otras veces quedándose en el país, un largo peregrinar que finalmente parió esta Constitución del 53 que dio en la Argentina una prosperidad notable. Entonces, me parece que en el mundo en que vivimos hoy, porque no es un tema solo argentino, sino del mundo, si observamos lo que hoy ocurre en Estados Unidos, si observamos lo que ocurre en el nacionalismo y la xenofobia en Europa, si observamos lo que ocurre en el Vaticano, si observamos lo que ocurre en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en otros países, tenemos un gran desafío por delante para debatir estas y tantas otras ideas. Espero que vengan otras reflexiones cuando vengan las preguntas, discutiendo ideas de fondo, y vuelvo a lo que empecé diciendo con este nuevo libro mío que se llama Maldita Coyuntura. En una de las solapas me sugirió el editor que pusiera un texto que yo lo he citado mucho y que me parece extraordinario, y es de la izquierda extrema del París del 68, en un graffiti que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. A mí me parece fantástico esto, porque la izquierda, de tanto pechar y de tanto empujar, es realista, marca las agendas, mientras los liberales, hay muchos liberales, que lamentablemente son timoratos, que por una malentendida educación o políticamente correcto, no quieren abordar algunos temas de fondo, cuando en realidad es importante hacerlo a los efectos de lograr la mejor comprensión de nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alberto. Muy buena su exposición. Pasamos ya a las preguntas. Creo que quería empezar Camilo Ituán, coordinador de La Plata. Hola Alberto, un gusto. Yo le quería consultar puntualmente sobre Esteban Echeverría y un texto que él ha escrito que es El dogma socialista, de la Asociación de Mayo. Le quería consultar qué se entendía por socialismo en esa época y la diferencia que existe entre ese socialismo que planteaba Echeverría y el que se conoce ahora como el socialismo actual del siglo XXI. Bueno, me parece muy interesante esto, y yo diría varias cosas respecto de esa interesante reflexión. Primero, como ustedes saben, el origen de la palabra izquierda proviene de la Revolución Francesa, no de la contrarrevolución francesa que deterioró todos los ideales de la Revolución Francesa. Pero aquellos que se sentaron a la izquierda del rey en la asamblea, que se oponían al statu quo, se oponían al abuso del poder. Y si uno analiza lo que ha ocurrido con las izquierdas a través del tiempo, traicionaron su origen, puesto que son partidarios de aumentar la fuerza de las botas, porque el aparato estatal son las botas, es la violencia. En ese sentido, una pequeña digresión: uno de mis profesores, Leonard Reed, en Estados Unidos, cuando fui becado hace tiempo para mi primer doctorado, él decía: yo soy un gran admirador de los padres fundadores en Estados Unidos, pero creo que se equivocaron en una cosa, y es utilizar la palabra gobierno, porque gobierno significa mandar y dirigir, que es lo que tiene que hacer cada uno con su vida. Él sugería llamar agencia de protección o agencia de seguridad, porque dice Reed, y me parece que esto es muy ilustrativo: si llamamos gobierno al monopolio de la fuerza, es lo mismo que llamar al guardián de una empresa gerente general. Es un error. Pero en todo caso, me perdí con respecto al dogma socialista. Bueno, el socialismo de Esteban Echeverría no es lo mismo que se entiende hoy por socialismo, y mucho menos lo que dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, que todo se resume en la abolición de la propiedad, sino que era el fortalecimiento de lo que Ortega y Gasset llamaría relaciones interindividuales,
la cuestión social o socialista. Aunque debemos aclarar que especialmente Echeverría tenía un flanco que estaba influido por Rousseau. Y Rousseau, está en Rousseau el origen de la degradación de la democracia. Dicho sea de paso, también digo que esa es otra asignatura pendiente. Tenemos que pensar en nuevos límites al poder, sea legislativo, ejecutivo o judicial, porque estamos transformando la idea de la democracia de los Giovanni Sartori de nuestra época en cleptocracia, es decir, gobierno de ladrones, de sueños de vida, de libertad y de propiedad. Entonces, antes de convertir el globo terráqueo en un inmenso gulag en nombre de la democracia, tenemos que poner coto y frenar a esto. Y bueno, Rousseau es el mayor exponente, yo diría, o el pionero en la degradación del concepto de democracia y de mayorías ilimitadas. Más aún, Rousseau, en su proyecto de constitución para Córcega, proponía la abolición de la propiedad. Entonces, no es que Esteban Echeverría haya bebido todo este material que estoy diciendo, pero había cierta cuestión considerada romántica en esa época que Alberdi contrarrestaba con mucho vigor y mucha fuerza. Pero gracias por esa pregunta porque me parece muy importante. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta que la escribieron en el chat. Es de Ramiro Cura, que pregunta: ¿en qué se basan las discusiones de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento? Bueno, yo creo que dejando de lado las personalidades de cada uno, la mayor vehemencia o menor vehemencia, básicamente convergían. También fueron los debates de Alberdi con Mitre. Acordémonos de ese libro Grandes y Pequeños Hombres del Plata, donde se refería a Mitre en un sentido bastante peyorativo, pero a pesar de cuestiones personales y cuestiones de carácter y de personalidad y de vehemencia, convergían tanto Domingo Faustino Sarmiento, la idea de Sarmiento de civilización hogaria en Facundo, digamos, era justamente el caudillaje frente al régimen institucional que privó después en el 53. La preocupación de Sarmiento por transmitir valores y principios a través de la educación. Tal vez uno mirando esto de la cuestión educativa haríamos algunas críticas y reflexiones, pero poniéndonos en ese contexto y en esa época, tenemos que decir, suscribían todas estas personas los mismos valores, otra vez el valor central del respeto recíproco, de las autonomías individuales, del respeto a los derechos de cada cual. Tanto Mitre como Sarmiento como Alberdi objetarían lo que ocurre hoy, que las sociedades muchas se forman como si fueran círculos enormes donde cada uno tiene metido las manos en el bolsillo del prójimo. Entonces, hace poco en una de mis columnas semanales en Infobae, que se llamaba Frente a cada necesidad nace un derecho, entre signos de interrogación, mostrando que la incomprensión que hay del concepto de derecho, y cuando manoteamos el bolsillo ajeno, no es un derecho sino un pseudo derecho, porque hemos lesionado el derecho del vecino. Y termino esta reflexión, ya que mencioné la metrópoli, España y todo lo demás. Quiero decir que hay dos temas poco conocidos, uno menos conocido que el otro, en España, que son extraordinarios. Uno es los fueros de Aragón, en fin, en el siglo XII, en el siglo XIII, lo que Linares Quintana, segundo Linares Quintana, subraya y muestra que son los juicios de manifestación
que era equivalente al habeas corpus, que fue posterior en Inglaterra y posterior la Carta Magna de 1215 a los fueros. Esto es una primera, me parece, etapa interesante. La segunda etapa interesante es la producción de la Escuela de Salamanca. Primero, en la escolástica tardía, que son los pioneros, diría yo, los iniciadores, los primeros pasos de lo que después fue la escuela austríaca, en la escuela de Salamanca o escolástica tardía. Y la segunda generación de la escuela de Salamanca fueron muchos de los diputados a las Cortes de Cádiz de 1812, que les quiero recordar a los amigos acá presentes, que ahí fue el bautismo de la palabra liberal. Es la primera vez que se utilizó liberal como un sustantivo. Hasta ese momento se usaba como un adjetivo de una persona desprendida y generosa. Los liberales frente a los serviles era el debate en las Cortes de Cádiz de 1812, que dicho sea de paso, Alberdi lo tomó como punto de referencia y como antecedente para la Constitución del 53, además del debate federalistas-antifederalistas en Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos del siglo XVIII. Me extendí un poco en esta respuesta. Súper interesante ese dato que marca de 1812, la primera vez que se usa como sustantivo la palabra liberal. Acá tenemos otra pregunta de Nicolás Pierini, que dice: Alberto, ¿hasta qué punto el desconocimiento de la generación del 37 genera visiones sesgadas del pensamiento de la época rosista? Bueno, también es interesante esa pregunta. Yo creo que es poco conocido las contribuciones de la generación del 37 para los modernos hoy. Yo creo que sí, que sería importante revisar esos libros y esos trabajos que nos darían unas sorpresas notables por su fertilidad, su versación, su conocimiento. Yo fui el primer no abogado que ganó un concurso en la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de Economía, y me llevé una gran decepción cuando incluso en un examen parcial un candidato a ser abogado escribió Alberdi con B corta, y además en general no tenían el conocimiento de las bases ni del sistema económico y rentístico, para no decir nada de estudios económicos y de otros trabajos, ¿no? de Alberdi, una cantidad increíble de trabajo. Yo creo que la biografía de Alberdi más interesante es la de Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, que fue originalmente publicada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 2 tomos. Es algo muy voluminoso, pero muy ilustrativo de los trabajos de Alberdi. Bueno, si no hay más preguntas en el chat, la verdad le agradecemos a Alberto por esta exposición, por responder las preguntas, el agradecimiento de todo el equipo de Estudiantes por la Libertad, y gracias a todos por haber participado. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad y por las preguntas. Y espero, como le sugería a Jeremías antes, que puedan subir esto a mi nombre en YouTube, así yo lo puedo usar didácticamente con otros grupos después que verifiquen bien que el sonido esté bien alto. Buenísimo, Alberto. Muchas gracias. Quédese tranquilo que le vamos a comunicar todo. Gracias a usted. Bueno. Gracias, Iván. Un gran abrazo a todos. Un abrazo a todos. A todos, no, perdón, me voy a rectificar y quiero terminar como terminaba Borges en sus audiencias, que decía, me despido de cada uno, y no digo todos porque todos es una abstracción, mientras que cada uno es una realidad. Qué grande, Borges. Un abrazo, Alberto. Un gran abrazo. Hasta luego.